¿Qué lecciones dejó la pandemia? ¿Cómo se manejó en la Ciudad de México? ¿Para qué sirvió el uso de la tecnología, de la digitalización? Le agradecemos al director general de Gobierno Digital de la capital, Eduardo Clark, de la Agencia de Innovación Pública, que nos tome una llamada. Muy buenas tardes, Eduardo. Hola, un gusto acompañarlos. Gracias por la invitación. Pues primero que nada, tu impresión por ya declarar el final de la pandemia. Se siente, yo creo que hasta surreal para muchos de nosotros, que algo que hace 3 años muchos pensaban iba a durar un par de semanas, se haya extendido más de 3 años y 2 meses. Y creo que en el último año, pues muchas personas normalizamos ya este estado de pandemia global, pero creo que es relevante no olvidar los primeros años de la pandemia y los aprendizajes que nos trajeron, tanto de prevención, de uso de información, de tecnología. Creo que hoy a veces olvidamos todo lo que aprendimos y todo lo que tenemos que tener presente para el futuro, y creo que es relevante siempre de repente recordar lo feo que la pasamos como sociedad y lo que tenemos que hacer para evitar que vuelva a ocurrir algo similar. Claro. Ahora, dicen por ahí que lo que no se mide no mejora, y si nos dimos cuenta de lo que estaba ocurriendo aquí en la capital, claramente con números, fue a través de usted. ¿Cuál cree que hayan sido los pasos a seguir en donde la tecnología les ayudó para que eso pues fuera un poco más controlado? Claro, pues desde el inicio de la pandemia en marzo, nosotros en el gobierno de la Ciudad de México lo que decidimos fue generar un sistema muy robusto de información que nos permitiera todas las noches saber los datos que en ese momento eran relevantes. Más allá de los casos positivos que salían del gobierno federal, para nosotros lo crucial tenía que ver con los hospitalizados, los ingresos hospitalarios y las defunciones que ocurrieron en hospitales y domicilios. Y tal vez el principal aprendizaje fue que al inicio, las primeras semana o dos, cada quien tenía su información, ¿no? En México tenemos varios sistemas de salud, el IMSS, el ISSSTE, el gobierno de la ciudad, los privados. Y tal vez lo más relevante en ese momento fue que los gobiernos locales y federales también tenemos que aprender que somos un solo gobierno, aunque hay distintas responsabilidades e instituciones. Y este ejercicio que realizamos para generar datos, lo que hacía era eso, tratar de identificar a la ciudad como un sistema único de salud para tener la información desde los hospitales de atención gratuita, como son los de la Ciudad de México, hasta los hospitales privados. Claro. de la ciudad, que nos permitiera tener el panorama completo. Creo que no ver el panorama completo fue lo que en muchas partes del mundo generó pues malas decisiones. Eduardo Clark, una de las de lo distintivo de la ciudad fue la utilización de códigos QR, de envío masivo de mensajes de SMS, la detección de brotes por zonas. ¿Cómo operó todo eso? Claro, yo creo que en términos de, ya lo olvidamos un poco, pero llegamos a mandar casi 150 millones de mensajes de texto durante toda la pandemia, entre la vacunación, pero al principio también recordarán, tal vez la principal problemática que vivíamos como sociedad era la falta de información sobre qué era el COVID. Cosas que ahora hemos internalizado perfectamente en ese momento eran dudosas todavía, ¿no? Es una gripa, es COVID, cuáles son los síntomas, qué tengo que hacer para identificar si tengo que ir al médico. Y desarrollamos lo que en ese momento fue muy conocido, que es el sistema COVID SMS 51515, donde generamos una serie de robots de texto que lo que le permitieran a la sociedad era identificar los síntomas, y si esos síntomas eran graves, enviarlos directamente a un médico para una consulta remota. Eso creo que fue muy, muy valioso, y algo de lo que pues nos llevamos como gobierno de la ciudad, muchos aprendizajes que se han ahora transformado en cosas más rutinarias, desde trámites digitales hasta cómo interactuamos con la población a través de Locatel. Aprendizajes que aceleraron de manera rápida el uso de la tecnología aquí en la ciudad. Eso fue, creo que, bastante importante. Pero a mí tal vez, y lo que estaba pensando ahora que lo mencionaron ustedes, un poco lo de datos, ya lo había hasta olvidado, fue que una parte central de la atención COVID aquí en la Ciudad de México fue el desarrollo de modelos epidemiológicos propios. Básicamente, los primeros días de la pandemia lo que decidimos fue generar un modelo propio de la ciudad que nos permitiera calcular el número de camas que íbamos a necesitar e ir midiendo día con día cómo nuestras proyecciones se iban comportando de acuerdo a la realidad, y si estas eran superadas, pues incrementar la capacidad hospitalaria. Pero yo creo que ese proceso de planeación basado en datos y basado en modelaje es algo que como agencia digital y como gobierno de la Ciudad de México hemos tomado en cuenta para muchos proyectos posteriores.
Exactamente, era justamente la siguiente pregunta, y es todo esto que tuvimos como experiencia, y en particular ustedes desde la administración, ¿creen que hemos aprendido algo que se va a poder aplicar en el futuro? Muchísimas cosas, y creo que dentro del trágico saldo de la pandemia, porque es desgarrador lo que vivimos todos como sociedad, hay muchas cosas que hicieron pasar un poco esa montañita de duda que había antes. Tecnología digital yo creo que es la primera, ¿no? Por cosas tan rutinarias que hace 3 años la gente no veía, como hablar vía Zoom con sus familiares, inclusive la tercera edad. En el caso de la Ciudad de México dimos un paso aceleradísimo hacia la digitalización de trámites. Cuando inició la pandemia, muchas dependencias del gobierno de la ciudad tenían miedo a que la gente subiera documentos alterados o a no tener cara a cara a la persona que estaba promoviendo un servicio o un trámite en el gobierno de la ciudad. Nosotros en ese momento lanzamos una estrategia muy ambiciosa de digitalización porque no había de otra. Si estaban cerradas las ventanillas de gobierno, la presencialidad, teníamos que hacerlas digitales. Así nació, por ejemplo, la licencia digital de conducir y su renovación en línea. Hoy, casi 3 años después de eso, les puedo comentar que, por ejemplo, Llave CDMX, que es la plataforma única de trámites de la ciudad, tiene a 5.3 millones de adultos en la Ciudad de México, que significa casi el 70% de los adultos residentes de la ciudad. Significa que hace experiencias de digitalización que iniciaron por necesidad. Afortunadamente lo que lograron romper es inercias que teníamos de años atrás, de un poco miedo de parte del sector público e inclusive de ciudadanos de no interactuar digitalmente con el gobierno y con otras instituciones. Y eso creo que se rompió. La otra que es vital para nosotros, es algo que hemos venido trabajando pues casi 3 años, tiene que ver con la digitalización de los procesos que hacemos en el gobierno de la ciudad. En ese momento nos dimos cuenta que, por ejemplo, no contábamos con cosas como expedientes médicos electrónicos. Este año lanzamos un programa para digitalizar todos los expedientes médicos de todas las unidades de salud del gobierno de la ciudad. Ese tipo de aprendizajes creo que llegaron para quedarse, y tal vez si no hubiera habido pandemia hubieran demorado 5 o 10 años más. Eduardo, una de las hoy en día se habla mucho de la inteligencia artificial, y de alguna manera pues ustedes estuvieron utilizándola ya en estos 3 años. Sí, muchos de y digo, la inteligencia artificial como término luego engloba muchísimos tipos de tecnología. Acá mucho de lo que hicimos a través de chatbots precisamente cae en lo que mucha gente luego llama inteligencia artificial, que son robots con algoritmos de toma de decisiones de flujogramas, que nos permiten como gobierno reducir un poco el número de personas que personalmente tienen que revisar un trámite. Por ejemplo, al principio del COVID, el 51-51-5, cuando hacíamos atención de síntomas, nunca hubiéramos podido atender a 30,000, 40,000 personas al día de manera pues 1 a 1. La digitalidad nos lo permitió, y ahora, por ejemplo, que tenemos el sistema de atención ciudadana en Locatel a través del SUAC, que es el Sistema Único de Atención Ciudadana para la Gestión de Reportes Urbanos, hemos tenido este tipo de algoritmos que nos permitan reducir el tiempo que un funcionario público toma para resolver un tema, y dejar que cuando le llega al funcionario público sea cuando de plano la computadora no puede entender qué está pasando. En un caso, pues ya del 5 o 2% de los casos. Bien. Muy bien. Pues muchísimas gracias por estas reflexiones, Eduardo Clark. 3 años y contando. Muchas gracias a ustedes por el espacio, y un abrazo al auditorio que nos acompañó en todo este tiempo mientras dábamos información día con día. Gracias, Eduardo.